Tenemos muchos casos como este en los que pacientes en proceso de morir, ignorantes del fallecimiento de uno de los suyos, hablan sin embargo de ser recibidos por él. También sabemos que estos enfermos no tenían ningún interés en convencernos de la no existencia de la muerte, sino que únicamente querían compartir con nosotros una experiencia. Si vosotros mismos estáis dispuestos a abriros sin prejuicios, también podréis tener las vuestras en este terreno. En cada auditorio de 800 personas hay al menos 12 individuos que han tenido una experiencia semejante y que estarían dispuestos a compartirla con vosotros si tenéis la mente abierta y no caéis en la crítica, el negativismo, el enjuiciamiento y la obsesión por colgar la etiqueta de psiquiátrico. La única razón que impide hablar a estas personas es la increíble tendencia de nuestra sociedad que se obstina en ridiculizar o negar estas vivencias porque nos hace sentir incómodos y no cuadran con nuestros preceptos. Esta historia es el caso más dramático e inolvidable que he conocido de ese pedid y se os dará. Un hombre esperaba a toda su familia, su suegro, esposa y 8 hijos que viajaban juntos desde casa de unos parientes para reunirse con él en el Memorial Day. Durante el viaje, la furgoneta familiar chocó contra un camión cisterna cargado de gasolina. La gasolina se volcó sobre la furgoneta y toda la familia murió quemada. El hombre, al enterarse de la noticia, se quedó en estado de shock y sin poder reaccionar durante varias semanas. Dejó de trabajar, quedó incapacitado para comunicarse y, para cortar la historia, empezó a beber y a drogarse con cualquier cosa que le suprimiera el dolor, incluso heroína, convirtiéndose en poco tiempo en un vagabundo alcohólico incapaz de mantener un trabajo. En el curso de una de mis agotadoras giras, tras haber terminado mi segunda conferencia en un mismo día sobre vida después de la vida en el Hospicio de Santa Bárbara, un grupo del personal sanitario me pidió que diera otra conferencia. Al aceptar me di cuenta de lo cansada que estaba y me dije a mí misma, Dios mío, ¿por qué no me envías algún oyente que haya tenido una experiencia en el umbral de la muerte y que esté dispuesto a compartirla con los demás, para que así yo pueda descansar un poco y ellos tengan un testimonio de primera mano en vez de oír mis historias una y otra vez? En ese momento, el organizador del grupo me dio un papel con el mensaje de un vagabundo, así se describía, que estaba dispuesto a contar su caso. Unos momentos después aparecía ante el auditorio y en vez de un vagabundo se presentó un hombre bastante bien vestido, algo sofisticado, y le rogué que compartiera con nosotros su historia. Nos contó cómo anhelaba la llegada de su familia ese fin de semana y cómo todos murieron quemados en el trágico accidente. Nos contó su shock, su incredulidad ante el hecho de estar solo después de haber tenido mujer e hijos, su incapacidad para superar esto y cómo cambió su situación de bienestar de padre de familia de clase media por la de un vagabundo cada día borracho de la mañana a la noche. Su último recuerdo, tras 2 años de vagar de un lado a otro, intentando desesperada y vanamente suicidarse para reunirse con su familia, es el de una noche en la que estaba tirado en una calle, cuando de pronto divisó un camión que se le acercaba, y sin fuerza siquiera para moverse, notó cómo literalmente le pasaba por encima. De pronto se vio a sí mismo elevado unos metros sobre su cuerpo gravemente herido, y en ese momento se encontró con toda su familia. Aparecieron ante él envueltos en una luz resplandeciente, con un increíble sentimiento de amor, con sonrisas felices en sus caras, simplemente ahí, presentes, sin comunicarse en ninguna forma verbal, sino como en una transmisión de pensamiento, y compartieron con él la alegría y felicidad de su existencia presente. Este hombre no pudo decirnos cuánto tiempo duró la reunión, pero quedó tan turbado por su belleza, por su radiación, por su amor incondicional, que prometió no seguirlos, no tocarlos, sino volver a su cuerpo físico y compartir con el resto del mundo su experiencia como una forma de redención por el mal uso que había hecho de su vida durante 2 años. Después de esto, se volvió a encontrar en la escena del accidente y vio cómo el conductor del camión ponía su cuerpo en el interior y cómo llegaba la ambulancia que lo transportó al hospital más cercano, donde en la sala de urgencias lo ataron a una cama. Finalmente allí volvió a entrar en su cuerpo físico, se despertó
Arrancó las correas con que lo habían atado y abandonó el hospital literalmente por su propio pie, sin mostrar nunca más delirium tremens ni ningún efecto secundario de su arraigada adicción a las drogas y al alcohol. Se sentía curado y restablecido. Se prometió a sí mismo que no moriría hasta tener la oportunidad de compartir su experiencia sobre la vida después de la muerte con tanta gente como le fuera posible. Cuando leyó en el periódico que yo venía a Santa Bárbara, me mandó el mensaje al hospital y yo, al invitarlo a exponer su experiencia, le permití cumplir su promesa. No sabemos lo que fue de este hombre desde entonces, pero nunca olvidaré el fulgor de sus ojos, la alegría y gratitud que experimentó al permitírsele compartir con un grupo de centenares de trabajadores de un hospital la convicción de que nuestro cuerpo físico no es más que una envoltura pasajera rodeada de un yo inmortal. La pregunta se plantea naturalmente: ¿qué pasa después de la muerte? Hemos estudiado el caso de niños muy pequeños que no han leído aún el libro de Moody, Vida después de la vida, ni han tenido la oportunidad de leer artículos de revistas, ni de escuchar relatos como el de este hombre. La única diferencia entre gente que profesa distintas religiones estriba en que evocan figuras distintas. Peter es un ejemplo. Sufrió una reacción alérgica a una medicina que le administró un médico y estaba al borde de la muerte. La madre lloraba desesperadamente y tras lo que le pareció una eternidad, el niño abrió los ojos y con la voz de un anciano muy sabio dijo: «Mamá, estaba muerto. Estaba en un lugar hermosísimo y no quería volver. Estaba con Jesús y María. María me decía todo el tiempo que no había llegado mi hora y que tenía que regresar. Yo intentaba no hacerle caso, pero ella lo advirtió, me tomó del brazo, me llevó lejos de Jesús y me dijo: tienes que volver, Peter. Has de salvar a tu mamá del fuego. ¿Sabes, mamá? Cuando me dijo esto, volví corriendo contigo». Su madre no pudo compartir con nadie esta experiencia durante 15 años y se sentía muy deprimida porque malinterpretó las palabras que María le dijo a su hijo. No podía entender por qué estaba destinada al infierno, pues era una mujer buena, trabajadora y creyente. Intenté explicarle que no había entendido el lenguaje simbólico, que había sido un regalo único y maravilloso de María, que como todos en el reino espiritual, era un ser de amor, incapaz de condenar y criticar. Le pedí que dejara de pensar por un momento y permitiera responder a su parte espiritual e intuitiva, y le pregunté: ¿qué hubiera sentido usted si María no le hubiera devuelto a su hijo Peter hace 15 años? Se mesó los cabellos y gritó: «Hubiera sido un infierno». Por supuesto, ya no hacía falta decir: «Ahora entiende usted que María la salvó del fuego». Si la gente escuchara más a su parte intuitiva y espiritual y no contaminara el entendimiento de estos hermosos mensajes con su negatividad, sus miedos, sus culpas y su propia necesidad de castigar a los demás y a sí mismos, empezaría a entender el bello lenguaje simbólico que utilizan los moribundos, con el que intentan transmitirnos sus necesidades, su sabiduría, su conciencia. Comprobamos también que personas que pertenecen a distintas religiones ven apariciones diferentes, y seguramente no necesito precisar que un niño judío no se encontrará nunca con Jesús y que un niño protestante no verá nunca a María. Esto no quiere decir que esos seres no se ocupen de los niños que pertenecen a otras religiones, sino sencillamente que cada persona obtiene lo que más necesita. Después de haber sido acogidos por nuestros padres y amigos en el más allá, por nuestros guías espirituales y ángeles de la guarda, pasamos por una transición simbólica que a menudo se describe como un túnel. Algunas veces se vive como un río, otras como un pórtico, siempre según los valores simbólicos respectivos. Mi propia experiencia fue en la cima de una montaña con flores silvestres por la sencilla razón de que mi representación del cielo se refiere a las montañas y a las flores silvestres que fueron la alegría y felicidad de mi juventud en Suiza. El concepto del cielo depende, pues, de factores culturales. Tras haber pasado por una transición visual muy bella, nos acercamos a un manantial luminoso que muchos de nuestros enfermos han descrito y que a mí me fue dado a conocer. Pude vivir la experiencia más maravillosa e inolvidable, lo que se llama la conciencia cósmica,
en presencia de esta luz que la mayoría de los iniciados de nuestra cultura occidental llaman Cristo, Dios, amor o simplemente luz. Tiene su origen en la fuente de la energía espiritual pura y no tiene nada que ver con la energía física o psíquica. La energía espiritual no puede ser creada o manipulada por el hombre. Existe en una esfera en la que la negatividad es imposible. Esto quiere decir también que en presencia de esta luz no podemos tener sentimientos negativos, por mala que haya podido ser nuestra vida y sean cuales sean nuestros sentimientos de culpabilidad. En esta luz es también imposible ser condenado, puesto que Dios es amor absoluto e incondicional. En esta luz nos damos cuenta de lo que pudimos ser y de la vida que hubiéramos podido llevar. En presencia de esta luz, rodeados de compasión, de amor y de comprensión, debemos revisar toda nuestra vida para evaluarla. Ya no estamos unidos a la inteligencia física que ha limitado nuestro cuerpo terrestre. Por lo tanto, ya no estamos atados a un espíritu o cerebro físico que nos limita y poseemos el saber y la comprensión absoluta. Es ahora cuando debemos revisar, evaluar y juzgar cada pensamiento, cada palabra y cada acto de nuestra existencia, y cuando comprendemos sus efectos sobre nuestro prójimo. En presencia de la energía espiritual no necesitamos una forma física. Nos separamos del cuerpo etérico y volvemos a tomar la forma que teníamos antes de nacer sobre la tierra, entre nuestras vidas y la que tendremos en la eternidad, cuando nos unamos a la fuente, es decir, a Dios, después de haber cumplido nuestro destino. Importa mucho comprender que desde el principio de nuestra existencia hasta nuestro retorno a Dios, conservamos siempre nuestra propia identidad y nuestra estructura de energía, y que entre los millares de seres de todo el universo no hay dos estructuras de energías iguales. Por lo tanto, no existen dos hombres que sean idénticos, ni siquiera si se considera el caso de los gemelos. Si alguien dudara de la grandeza de nuestro Creador, no tiene más que reflexionar en el genio que hace falta ser para crear millones de estructuras energéticas sin una sola repetición. Así recibimos cada hombre el don de su singularidad. Podría compararse esto a los infinitos copos de nieve que caen sobre la tierra, todos diferentes entre sí. Me fue concedida la gracia de ver con mis propios ojos físicos en pleno día centenares de estas estructuras energéticas en movimiento. Parecían copos con pulsaciones, colores y formas diferentes. Así seremos después de la muerte, y así hemos existido antes de nuestro nacimiento. No se necesitan espacio ni tiempo para trasladarse de una estrella a otra, ni del planeta Tierra a otra galaxia. Las estructuras energéticas de estas mismas entidades pueden encontrarse entre nosotros. Si tan solo tuviéramos ojos para ver, nos daríamos cuenta de que no estamos nunca solos, sino rodeados de entidades que nos guían, que nos aman y nos protegen. Intentan ayudarnos para que permanezcamos en el buen camino con el fin de cumplir nuestro destino. Hay veces, en momentos de gran dolor, de gran sufrimiento o de gran soledad, en que nuestra percepción aumenta hasta el punto de poder reconocer su presencia. También podríamos hablarles por la noche antes de dormirnos y pedirles que se muestren a nosotros y hacerles preguntas, combinándoles a darnos respuestas en los sueños. Los que recuerdan los sueños saben que muchas de nuestras preguntas encuentran allí una respuesta. En la medida en que nos acercamos a nuestra entidad interior, a nuestro yo espiritual, nos damos cuenta de cómo somos guiados por esta entidad interior, que es la nuestra y que representa nuestro yo omnisciente, esta parte inmortal, lo que llamamos mariposa. Quisiera ahora compartir con vosotros algunos aspectos de mis propias experiencias místicas que me han ayudado a saber, más que a creer, que todo lo que está más allá de nuestra comprensión científica son verdades y realidades abiertas a cada uno de nosotros. Deseo destacar de forma especial que anteriormente yo no tenía ninguna idea de una conciencia superior. No tuve nunca gurú y no he sabido tan siquiera meditar. La meditación es fuente de paz y comprensión para muchas personas, no solamente en Oriente, sino cada vez más en nuestra parte del mundo. Es cierto que yo entro en mí misma cada vez que hablo con los enfermos moribundos, y son quizá esas miles de horas que he pasado junto a ellos, sin que nada ni nadie pudiera molestarnos, las que constituían una auténtica meditación. Visto desde este ángulo, efectivamente, medité muchas horas.
Estoy convencida de que para tener experiencias místicas no es necesario vivir como un eremita en la montaña, ni estar sentado a los pies de un gurú en la India. Cada ser tiene un cuadrante, un cuarto físico, emocional, intelectual y espiritual. Pienso también que si pudiéramos aprender a liberarnos de los sentimientos desnaturalizados, de nuestra ira, de nuestros miedos o de nuestras lágrimas no vertidas, podríamos encontrar de nuevo la armonía con nuestro yo verdadero y ser tal como deberíamos ser. Este yo verdadero está compuesto en estos 4 cuadrantes que deberían equilibrarse y dar un todo armonioso. No podemos alcanzar este estado de equilibrio interior más que con una condición, la de haber aprendido a aceptar nuestro propio cuerpo físico. Debemos llegar a expresar nuestros sentimientos libremente, sin tener miedo de que se rían de nosotros cuando lloramos, cuando estamos enfadados o celosos, o nos esforzamos en parecernos a alguien por su talento, dones o comportamiento. Debemos comprender que solo existen 2 miedos, el miedo a caerse y el miedo al ruido. Todos los otros han sido impuestos poco a poco en nuestra infancia por los adultos que proyectaban sobre nosotros sus propios temores y los transmitían así de generación en generación. Sin embargo, lo más importante de todo es aprender a amar incondicionalmente. La mayoría de nosotros hemos sido educados como prostitutas. Siempre se repetía lo mismo. Te quiero si... Y esta palabra, sí, ha destruido más vidas que cualquier otra cosa sobre el planeta Tierra. Esta palabra nos prostituye, nos hace creer que con una buena conducta o con unas buenas notas en la escuela podemos comprar amor. De esta manera nunca podemos desarrollar el sentido del amor o la gratificación de uno mismo. Cuando éramos niños, si no cumplíamos la voluntad de los adultos, éramos castigados, y sin embargo una educación afectuosa habría podido hacernos entrar en razón. Nuestros maestros espirituales nos han dicho que si hubiéramos crecido en el amor incondicional y en la disciplina, no tendríamos nunca miedo a las tempestades de la vida, ni sentimientos de culpabilidad, ni angustias, puesto que estos son los únicos enemigos del hombre. Como ya he dicho, yo no buscaba un gurú y no intentaba meditar ni llegar a un nivel de conciencia superior, pero cada vez que a través de un enfermo o de una situación de la vida tomaba conciencia de algo negativo en mí, buscaba la manera de enfrentarlo con el fin de alcanzar algún día esa armonía entre mis cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual. Y cuando hacía mis deberes y me intentaba aplicar a mí misma lo que enseñaba a otros, me encontraba cada vez más colmada de experiencias místicas. Estas eran el resultado tanto de un intercambio de pensamientos con mi yo espiritual, intuitivo, omnisciente, que comprende todo, como de la toma de contacto con fuerzas conductoras que vienen de un mundo intacto. Esas fuerzas permanentemente nos rodean y esperan la ocasión para transmitirnos no solo el conocimiento, sino también la ayuda para la comprensión de nuestra razón de ser, permitiéndonos cumplir nuestros destinos. Viví una de mis experiencias primeras en el curso de una investigación científica en la que me fue permitido abandonar mi cuerpo. Fui inducida por medios iatrógenos por el Dr. Monroe en Virginia. Lo único que recuerdo de la vuelta de mi cuerpo físico fueron las palabras Santi Nilaya. No tenía ni idea del significado de estas palabras. Tampoco tenía noción de dónde había estado. Lo único que sabía antes de volver es que estaba curada de un estreñimiento casi total, así como de un pinzamiento dorsal muy doloroso que me había impedido incluso agacharme a recoger un libro. Después de esta experiencia extracorporal pude comprobar que mi intestino funcionaba de nuevo y que podía levantar un saco de 50 kilos sin cansancio ni dolor. Las personas que estaban presentes me decían que había rejuvenecido 20 años. Cada uno de ellos intentaba obtener otras informaciones, pero yo no supe dónde había estado hasta que aprendí algo más la noche siguiente. Aquella noche la pasé sola en una pensión aislada en medio del bosque de Blue Ridge Mountain. Poco a poco y no sin miedo, me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi experiencia extracorporal y que ahora debía sufrir las consecuencias de mi propia decisión. Intenté luchar contra mi cansancio, presintiendo que aquello llegaría y sin saber lo que aquello podía ser. En el momento en que me abandoné, tuve probablemente la sensación más dolorosa y solitaria que un ser humano pueda vivir. En el propio sentido del término, viví en mí misma las miles de muertes por las que habían pasado mis enfermos.
Agonizaba en el sentido físico, emocional, intelectual y espiritual. Era incapaz de respirar. En medio de esos sufrimientos físicos, sabía perfectamente que no tenía a nadie cerca para ayudarme. Debía atravesar esa noche completamente sola. En esas horas atroces no tuve más que 3 descansos muy breves. Estos dolores se podrían comparar con las contracciones de un parto, salvo que aquí se sucedían sin interrupción. En los momentos de descanso en los que conseguía respirar profundamente, ocurrieron algunos acontecimientos importantes en el plano simbólico que solo entendí mucho más tarde. En el momento del primer descanso, yo pedía un hombro en el que apoyarme, y en efecto pensaba que aparecería un hombro para poder apoyar mi cabeza, para poder soportar mejor mis dolores. Apenas se había formulado esta demanda, una voz profunda y serena, pero llena de amor y compasión, me dijo sencillamente: no te será concedido. Después de un tiempo infinitamente largo me fue acordado otro descanso. Esta vez pedí una mano que coger, y de nuevo esperaba que una mano surgiera por el lado derecho de mi cama para poder cogerla y soportar mejor mis dolores. Se dejó oír la misma voz: no te será concedida. En el tercero y último descanso decidí no pedir más que la punta de un dedo. Pero enseguida añadí, dado mi carácter: no, si no me es dada la mano, renuncio a la punta de los dedos. Claro que cuando yo decía punta de los dedos, lo que quería era una presencia humana. Y por primera vez en mi vida sentí la fe. Esta fe me llegó cuando ya me encontraba con la suficiente fuerza y coraje como para poder sufrir sola esta agonía. De pronto comprendí que solo tenía que cesar en mi lucha, transformar mi resistencia en sumisión apacible y positiva y decir sencillamente: sí. En el mismo momento en que dije sí mentalmente, cesaron los sufrimientos, se calmó mi respiración y desapareció el dolor físico. En lugar de esas miles de muertes, fui gratificada con una experiencia de renacimiento que no podría ser descrita con nuestro lenguaje. Al principio hubo una vibración o pulsación muy rápida a nivel del vientre que se extendió por todo mi cuerpo. Esto no fue todo, porque esta vibración se extendió a todo lo que yo miraba, fuera el techo, la pared, el suelo, los muebles, la cama, la ventana y hasta el cielo que veía a través de ella. Los árboles también fueron alcanzados. Tenía la impresión de que la tierra entera vibraba en cada molécula. Después vi algo que se parecía al capullo de una flor de loto que se abría delante de mí para convertirse en una flor maravillosa, y detrás aparecía esa luz esplendorosa de la que hablaban siempre mis enfermos. Cuando me aproximé a la luz, a través de la flor de loto abierta y vibrante, fui atraída por ella suavemente, pero cada vez con más intensidad. Fui atraída por el amor inimaginable, incondicional, hasta fundirme completamente en él. En el instante en que me uní a esa fuente de luz, cesaron todas las vibraciones, me invadió una gran calma y caí en un trance parecido a un sueño profundo. Cuando me desperté de nuevo 1 hora y media más tarde aproximadamente, me puse el vestido y las sandalias y bajé a la colina. En ese momento caí en el éxtasis más extraordinario que un ser humano ha vivido sobre la tierra. Me encontraba en un estado de amor absoluto y admiraba todo lo que estaba a mi alrededor. Estaba en comunión amorosa con cada hoja, con cada nube, brizna de hierba y ser viviente. Sentía incluso las pulsaciones de cada piedrecilla del camino y pasaba por encima de ellas, en el propio sentido del término, interpelándolas con el pensamiento: no quiero pisaros, y me di cuenta de que ninguno de mis pasos había tocado el suelo. No dudé de la realidad de esta vivencia. Se trataba sencillamente de una percepción como resultado de la conciencia cósmica. Me fue permitido reconocer la vida en cada cosa de la naturaleza, con ese amor que soy incapaz de formular. Me hicieron falta varios días para volver a encontrarme bien en mi existencia física y dedicarme a las trivialidades de la vida cotidiana, como fregar, lavar la ropa o preparar la comida para mi familia. Y necesité varios meses para poder hablar de mi experiencia. Alguien la calificaría después como conciencia cósmica. Aprendí que Santi Nilaya, las palabras que me fueron comunicadas cuando me fundí con la energía espiritual, el primer manantial de energía,
significa el abra y puerto de paz final que nos espera. Ese estar en casa, al que volveremos un día después de atravesar nuestras angustias, dolores y sufrimientos, después de haber aprendido a desembarazarnos de todo esto y ser lo que el Creador ha querido que seamos, seres equilibrados entre los cuadrantes físico, emocional, intelectual y espiritual. Seres que han comprendido que el amor verdadero no es posesivo y no pone condiciones con el sí condicionante. Mientras vivamos una vida de amor total, estaremos sanos e intactos y seremos capaces de cumplir en una sola existencia las tareas y los fines que nos han sido asignados. La experiencia que acabo de relataros cambió mi vida de una manera que no sabría explicar. Creo haber comprendido también en aquella época que si yo difundía mi conocimiento sobre la vida después de la muerte, tendría que pasar literalmente por miles de muertes, puesto que la sociedad en la que vivo intentaría aniquilarme. Pero la experiencia y el saber, la alegría, el amor y la excitación que siguen a la agonía son recompensas siempre superiores a los sufrimientos.